Hola a todos, ¿cómo están? Estamos con Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Ya lo conocen, ya es un macroeconomista muy grosso con el que estamos con el proyecto de Economía Posta. Pueden ir y seguirnos, please, denos apoyo, así crecemos y hacemos mucho más, porque cuando vos sos creador de contenido, lo que más te gusta es que la gente te lea, la gente te vea, la gente te recomiende cosas, y eso vos en un punto te recompensa y querés hacer más, ¿viste? Porque... Bueno, ese sos vos. Ah, ok. Yo lo hago por dinero. No, mentira. Bueno, hoy vamos a hablar de las variables macroeconómicas. ¿Qué es la macroeconomía? Vamos a empezar primero. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es un sistema interconectado Sí. de variables macroeconómicas como las que conocemos todos, el dólar, la actividad económica, la inflación, el desempleo, en donde es un engranaje, en donde tocas una y se desarreglan todas las demás. Ok, entonces acá salimos un poco porque la mayoría de gente subestima demasiado la economía. Uno cae muchas veces en el error de ideologías muy duras, de tratar de explicar. Siempre está la gente que acepta que la economía es compleja y dice, ok, es compleja. Y después tiene la gente que se refugia en ideologías muy dogmáticas y dice, esto pasa porque es una alianza de la derecha israelí con Estados Unidos que hizo. Y la realidad es que es una ciencia compleja donde vos tenés diferentes países, por eso muchos dicen, no, esto es socialismo, no es socialismo, no es lo mismo un socialismo en un país que en otro, no es lo mismo la estructura de Argentina, no es lo mismo el desempleo en Argentina que en Chile, que en todos lados. Entonces, las variables económicas vendrían a ser el tablero de mando que vos tenés que tratar de equilibrar para que la economía esté bien. Claro, la macroeconomía no nos da bienestar, Ok. pero nos lo puede arruinar. Ok. La macroeconomía es la base, es el piso para que después haya lo que conocemos como políticas de desarrollo económico, Ok. para mejorar la salud, mejorar la educación, bajar la pobreza, etc. La macroeconomía tiene que ser algo que esté estable, es decir, que el tipo de cambio, el dólar no sea ni muy alto ni muy bajo, que la inflación sea baja, que la actividad económica crezca, etc. A partir de ahí, pues vas a empezar a generar empleo, bajar la pobreza, etc. Es decir, es una buena base para luego generar bienestar. Ok. ¿Y vos qué variables tenés? Nombrámelas. Por ejemplo, déjame decir algo. Chile Sí. tuvo una macroeconomía divina desde la salida de Pinochet hasta hoy, pero no hizo un proceso de desarrollo económico y así terminó explotando Chile después de décadas. Ok. Y no te puedo encontrar ningún país que se desarrolló con una macroeconomía desordenada porque no se puede. ¿Qué me decías? No, quiero ir al punto. Las variables. Vamos a hablar de las variables que son varias. Nombrame Bien. varias variables económicas influyentes a la macro. Una cosa un poquitito técnica. Existe un conjunto de 6 variables que se llaman variables endógenas, es decir, que son las variables objetivo, las variables a determinar, y después existen otras que si las tocas te modifican esas variables. Ok, interesante. Las variables eso. objetivos son la actividad económica llamada PBI, Sí. la inflación, Ok. el dólar. Cuando hablo de actividad económica implica desempleo, Ok. el salario, la tasa de interés, y depende en qué sistema de dólar y tipo de cambio estés, además del dólar puede ser el nivel de reservas del Banco Central. Perfecto. Ahora bien, Y Vale. deuda, dijiste. Nivel de deuda. eso deviene de otra variable que no es lo que llamamos variables endógenas, que es el déficit fiscal. Ok. El déficit fiscal pide deuda. La otra es el comercio exterior. El comercio exterior, exportaciones menos importaciones, hace determinar, entre otras cosas, el precio del dólar. Ok. Entonces está todo como, para que la gente lo entienda, es como una consola, una botonera, que abajo tiene todos cables como interconectados, y donde vos tratás como si fuera una consola de radio, que vos tratás de llevar y decir, vamos a estabilizar el tema del dólar, se te despelotó otra cosa más. Claro, o como un partido de ajedrez en el que vos tenés toda una estrategia, jugaste mal un peón y se te cayó todo como un castillo en alto. Y seguime un poco la metáfora y el tema de una consola. Uno tiene una consola como si fuera una consola de un DJ y tiene diferentes variables. Desde el 80 hasta hoy, ¿cómo fueron moviéndose? Porque yo lo que quiero que la gente entienda que es arreglar una vez te despelota todo lo demás, porque debajo de esa consola están todos los cables unidos. ¿Cómo era la consola de los 80? ¿Qué variables se fueron a la mierda? Caballo cambió de consola. Ok.
te bajó de un saque el déficit fiscal con las privatizaciones de los 90 y te clavó algo llamado convertibilidad, un peso igual a un dólar para que el dólar no joda más. O sea, el dólar estaba muy alto, se equilibra el quilombo del dólar. Perfecto. 1 a 1. Perfecto. Y como era del partido peronista y los sindicalistas eran peronistas, no hacían más reclamos salariales. Ok, perfecto, se calmaron. La solución de Cavallo fue una idea brillante que se llamó plan de convertibilidad, que terminó en la explosión del 2001, una explosión brillante. Ok, pero a Cavallo se le despelotó el desempleo, por ejemplo. Acomodó unas variables, pero se le fue el desempleo. Porque hubo una mezcla de falta de competitividad por un dólar bajo con una gran apertura, y hubo una cosa única en el mundo, y es que Argentina crecía un 10% y el desempleo, lejos de bajar, aumentaba y se duplicó. Claro. Entre el 91 y el 94 del 6 al 12%. Pero lo que te quiero decir es algo muy interesante, porque Alfonsín no pudo con la hiper. Y Cavallo, de la única manera que pudo, es generando un sistema que terminó mucho peor, o tanto peor con la hiper, que fue el 2001, porque el problema de la convertibilidad no fue que anduvo bien al principio y mal al después. La convertibilidad tenía un problema, una cuestión técnica del día 1. Vos hiciste la convertibilidad, cerraste la jaula y tiraste la llave, no podía salir más. Ok, se rompe la consola, viene Néstor, tenía una macroeconomía equilibrada, las variables más o menos después de Duhalde, el equilibrio y la baña, el equilibrio en el modelo de Néstor, y después se le empieza a ir, ¿qué variables se le despelotan al modelo kirchnerista? Todas. La herencia que recibió Macri fue tremenda, no hubo ninguna explosión. Ok. Entonces a la gente común le pareció atraso tarifario fenomenal. Eso lo tenés que corregir y cuando lo corregiste te toca las demás cosas. No es para ganar votos, exacto. Tarifa. Atraso del dólar fenomenal, había que devaluar. Devaluar, tenés que mover, tampoco está bueno para la gente. Déficit fiscal había que achicarlo, ¿viste? Achicar. No es muy popular bajar gastos, bien. No había gas en la Argentina. Ok, bueno, esa por ahí es más de inversión y todo, de generar confianza. Yo te diría, el déficit fiscal, las tarifas, el dólar, que había que devaluar para levantar el cepo, sí, y la inflación, que había que hacer un plan antiinflacionario, no solo son temas muy complejos en sí mismos, sino que son contradictorios. Tal cual. Si te subo la tarifa, aumenta la inflación, por ejemplo. O sea que, con mucha maña, Macri la fue llevando muy bien. Los 2 primeros años, recordemos que a Macri lo votaron masivamente en octubre del 17, hasta que vino una crisis cambiaria tremenda. Y se le explotaron las variables. Se acabó, se destruyó la consola. Ok, bueno, básicamente era eso, que entienda la gente de que la economía es compleja, que a veces, por más que un presidente tenga, o un equipo de gobierno tenga como la intención de solucionar un problema, que puede ser la inflación, la pobreza, a medida que vas tomando herramientas, se te despelotan otros. Exactamente. Bueno, gracias Nico por este espacio.